llévame a donde vas. Conociendo más de la vida de los paraguayos en Los Ángeles. Ahí va. Y aquí también sigo disfrutando con Miguel Ángel, con Silvia. Acá hay una historia de amor alucinante, Silvia. Así que contanos cómo nace esto y evidentemente se potencia aquí en Los Ángeles. Sí, la verdad que fue una historia un poco fuera de lo común, a pesar de que muchísima gente se casa con gente que simplemente se conocen por internet. Mi esposo y yo nos conocimos por internet, justamente gracias al Facebook. Y en las redes. Fuimos novios virtuales durante 7 meses. Tuvimos un noviazgo presencial de 7 días. ¿Y vos estabas dónde? Yo estaba en Paraguay. En Paraguay. ¿Y vos, Y Miguel Ángel? En Los Ángeles. Ah, ya. ¿Y desde ahí chateaban todos los días? Bueno, por Facebook? sí, por 6 meses estuvimos anoviando, ¿verdad? ¿Y después cómo se consolida? Y bueno, se fue a buscarme, llegó un sábado y el sábado siguiente nos casamos. ¡Ay, Y ahora, rápido! ¡Qué sí, no hubo. Fue Espera, esta historia empezó así, 6 meses y ahora ¿hace cuánto están? 6 años. ¡Wow! Viste, todo puede ser real. Así como se dice, el sueño americano a través de las redes Así y mismo. potencia Paraguay. Así mismo. Bueno, ¿y qué están haciendo acá como pareja? Cuéntanos un poquito desde ese lado. Sí, bueno, Miguel trabaja por mí. Yo soy ama de casa, desde que llegué lastimosamente me vine un poco grande y no me gusta mucho el inglés. Voy a empezar a hacer radio, si Dios quiere, uno de mis primeros amores desde el mes que viene posiblemente. Voy a estar comunicando eso porque todavía no está el enlace con Paraguay, tengo varias propuestas. Y yo soy la directora de comunicaciones y prensa de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste. ¿Y vos Sí, qué haces, Miguel Ángel? más que nada, yo vine hace 44 años en este país. Sí. A los 20 años estuve trabajando para el gobierno en la época de Ronald Reagan, para los aviones, los proyectos de los aviones de combate, el B-1 y B-2. 10 años después tomé el campo de ventas, financiación y bancos y todo eso. Pero prácticamente lo que estoy haciendo ahora es trabajar un medio tiempo, o sea, trabajar 2 semanas al mes y el resto me dedico a mi esposa y a disfrutar más. la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste. Necesitamos el apoyo del consulado en este país para que podamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Bueno, háblenos un poquito del costo de vida, cómo es vivir en Los Ángeles. Evidentemente sabemos que una de las ciudades, la ciudad, exactamente, ahí me quitó la palabra de la boca. Bueno, ¿cómo es entonces ese día a día para poder sobrellevar todo, Silvia? Bueno, mi esposo se jubila el año que viene, así que hasta el momento está trabajando acorde a su disponibilidad y sus ganas también. Yo soy muy buena administradora, modestia aparte, me encanta la casa, me encanta la cocina, me gusta escribir, estoy empezando una novela y un cuento, justamente de nuestras vivencias, nuestros relatos. Llevamos mucho tiempo viajando, llegamos hace una semana de Paraguay, ya estamos pagando mañana, si Dios quiere, nuestro viaje a Tailandia, o sea que para nosotros es un lujo realmente poder vivir acorde a lo que ganamos, sin ostentación, sin lujo, sin nada. Ya somos personas grandes, los dos ya somos abuelos, nos conocimos así. Disfrutando de la vida. Exacto. Genial. Silvia, ¿de dónde sos? ¿De qué parte de Paraguay? Yo soy de Concepción, del norte. Perfecto. Sí. ¿Y vos, Miguel Ángel? Yo nací en una ciudad, en un pueblo que se llama Puerto Sastre, Chaco, paraguayo, pegado a Puerto Casado. Bien lejos. Mi padre fue argentino, nací en Paraguay, me malcrié en Argentina, a los 10 años me fui a Argentina. Perfecto. Bueno, el saludo para toda la gente que le está viendo. Paraguay lo El quiero Chaco mucho. paraguayo bien lejos. Lo quiero mucho a todo Paraguay de parte de un paraguayo, realmente paraguayo, desde el Chaco paraguayo, Orojaijú, Paraguay. Gracias. Es un gusto estar con ustedes y gracias por haber visitado a los paraguayos aquí en Los Ángeles. Quien también se lanzó a los desafíos californianos es Jorge. Bueno, está aquí pisando fuerte hace 50 años, increíblemente, en un buen tiempo. Mucho tiempo ya, sí. Sí, exactamente, recuerdo perfectamente ese día, 30 de marzo del año 1968, que me subí a un avión y llegué
sin conocerle a nadie y bueno, pues ¿Y qué sabías de me esta comencé. ciudad? ¿Por qué te conquistó? No, yo no vine a esta ciudad primeramente, vine al este, donde la mayoría hemos venido, los médicos al menos, para el perfeccionamiento. En esa época sí, veníamos por una inquietud científica más que nada. ¿Cuál es tu especialidad, Jorge? Yo soy cardiólogo. Y al menos en ese entonces vinimos un grupo de médicos en un principio con la idea de volver al Paraguay. Eso después con el tiempo se fue diluyendo un poco. Pero te abrieron las lindo para puertas, vivir. tuviste oportunidad, tuviste un contrato en mano, que es lo que todos, de Por alguna supuesto, manera, no, desean. por supuesto, sí. Una carrera no hubo tan fácil. Una época en que habían oportunidades, quizás más que ahora, porque ya hoy en día hay más restricciones. Pero no, en aquel entonces había, si quieres saber de la ciudad, era una ciudad ya casi como ahora, cosmopolita, gente de todo el mundo, el contacto era muy variado, era muy lindo para vivir. Bueno, y el enfoque de Sí. salud, ¿cómo te preguntaba? No, eso por supuesto es tope acá, es muy sofisticado. El problema sería el alcance, cómo llegar a todos, ¿no? Pero por supuesto no falta nada. Es cara la salud acá, el cuidado, las Llegar a atenciones. Y desde luego, pero ya están cubiertos. El sistema americano de salud es que alcanza, antes alcanzaba al 90%, ahora alcanza al 80%. Hay cada vez más gente sin seguros médicos o sin poder acudir a la medicina. ¿Vos estás ¿En qué parte estás trabajando? Tengo mi oficina en consultorio particular, en una parte privada, no en hospitales. Tengo una hija que es médica y ella sí trabaja para un gran hospital de un grupo médico grande acá llamado Kaiser, muy famoso. ¿De qué parte de Paraguay sos? José de Asunción, sí, Genial. nacido y criado ahí. Bueno, enviarle saludos a la Muy gente bien, que te sí. está viendo. Mi esposa que está allá también, que está por venir acá, yo acabo de llegar también. Tenemos mucho contacto con Paraguay, así es que tan extranjero no soy ya. Mitad y mitad, y estoy con un pie allá, el otro acá. Eso lo podemos decir. Muchas gracias. Saludos a todos. Aquí también conociendo la vida de Carmen en Los Ángeles. Bueno, ella dijo sí hace 35 años. La verdad que casadísima con esta ciudad, Carmen. Totalmente, toda una vida. ¿De dónde sos? Misiones, Santa Rosa Misiones. Bueno, y hace 35 años, Sí, ¿cómo hace- era tu vida y por qué decidiste por esta ciudad? Bueno, realmente me fui a Chile, a estudiar en la Universidad de Chile y me casé con un chileno. Entonces a él le salió un trabajo acá, él estudió en el Instituto Americano de Chile y vino acá en este país para traducir los subtítulos de la película, del inglés al español, para el cine allá en Latinoamérica. Entonces vinimos con contrato de trabajo y aquí nos quedamos. Genial. ¿Y vos también estás incursionando en una profesión? Sí, soy enfermera. ¿Y Sí. qué tal? ¿Cómo te va? Sí, súper tranquila, ¿Y qué tal la paga, el reconocimiento a las enfermeras? muy bien. Sí. Sí, muy buena vida, gracias a Dios. Tengo 3 hijas, ya, están todos aquí, están todos profesionales. La más grande es principal de una escuela, que quiere decir directora de un colegio. Y la otra es traductora en la corte, vive en Las Vegas. Y la más chiquitita es modelo. ¿Y qué tal le va? ¿Qué está haciendo actualmente? Súper, ella hace comercial en la televisión, ha salido en el Vogue Magazine representando a Latina en Los Ángeles. Bueno, ¿y Total. Misiones hace cuánto soles ir cada año o está como más difícil? No, yo no regresaba a Paraguay. Hace 35 Hace años. 35 años. Voy a Chile, viajo al mundo, pero a Paraguay no. Pero seguís en contacto con la gente. Sí, allá. tengo a mi hermano allá. Ahora en diciembre voy a ir después de 35 años. Ay, pero muchísimo, Sí, mucho sí, tiempo. sí, Me sí, imagino, sí. bueno, ya de hecho vas a notar Está toda mi muchísimo. familia cambio. acá, mis hermanos están acá, ¿Acá? mi hermana sí. Ah, ¿y cómo fue eso que decidieran Pues venir? yo primero todos? vine y después le traje a cada uno. Y hasta que mi mamá me dijo, para, esto ya se acabó, ya no más. Bueno, te deseamos lo mejor y ahora a seguir disfrutando. Gracias, muy amables, muchísimas gracias. Saludos a Paraguay. Bueno, qué gusto también aquí charlar con Luis. Nos estás contando toda esa rica experiencia y bueno, tantos años ya acá en Los Ángeles, Luis. Sí, un poquitito.
Entre Los Ángeles y México, casi tengo ya 24 años. Bueno, hace 24 años atrás, ¿qué estabas haciendo y por qué decidiste por esta ciudad? Bueno, yo egresé de una famosa promoción en Paraguay, se llama la promoción 83 de médicos, que luego hice cirugía en Paraguay, luego de ahí fui a obtener una beca, digamos, en la Ciudad de México, donde estaba el centro oncológico más grande de Latinoamérica y obtuve el único lugar para extranjeros. ¿Tu especialidad cuál es? Cirugía oncológica. Perfecto. Entonces primero cirugía y luego hicimos cirugía de tumores, otros 4 años, en total 8 años casi. ¿Cómo te va con tu profesión, Luis? ¿Se gana bien? ¿Tenés buena incursión? ¿El posicionamiento? Bueno, aquí no hay mayores problemas. Aparte de eso, también yo los fines de semana, especialmente ahora y mañana, estoy entrenando a médicos de toda Latinoamérica para que ellos puedan llegar a ejercer aquí en los Estados Unidos. Entonces yo los entreno a pasar sus exámenes, ya que yo me metía mucho en la parte de ciencias básicas con respecto a cirugía oncológica. Yo quería saber un poquitito más a nivel ultraestructural lo que pasaba con el cáncer. En uno de esos me invitaron a enseñar en una universidad y vine a enseñar y de ahí me quedé. Estoy en la Universidad de la UCLA. ¿De qué parte de Paraguay sos? Yo soy de Asunción. Ahí nací, ahí viví, ahí estudié. Estuve en el famoso Colegio Nacional de la capital y luego ingresé en el primer intento en la UNA. Ya, perfecto. Bueno, un saludo a toda la gente que te está mirando y bueno, a toda esa familia y a los profesionales exclusivamente que están viendo que estás haciendo una buena carrera acá en Los Ángeles. Y sí, un saludo principalmente a mi familia ahí en Paraguay, a mis amigos en Paraguay y también a la famosa promoción 83 de la Facultad de Ciencias Médicas. Compañeros que están distribuidos por todo el Paraguay, están haciendo un gran trabajo. Ellos son los que llevan casi una vez al año, van a como 78 médicos, 80 médicos van y gratuitamente atienden a una población X y eso es lo que están haciendo. Genial. Felicitaciones, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mañana Plus, Rojaijú, Paraguay. ¡Bravo! Y el aplaudir, para chin-chin como aplaudir. corresponde. Sí. Felicitaciones por toda esa linda hermandad de todos los paraguayos que viven en Los Ángeles y gracias sinceramente por la atención predilecta y preferencial. Cariños para todos. Gracias, gracias. Llévame a donde vas.